Bueno, y para continuar con lo que estábamos diciendo de la memoria que se cortó el anterior video, entonces, para que eso no quede así, decíamos que las tareas complejas, pues, donde se requiere la memoria de trabajos, se ponen, pues, suelen ser más difíciles, y pues la memoria episódica, saben que la memoria episódica es la que tiene que ver con ese recuerdo autobiográfico, dice que suele presentar, digámoslo así, más deterioros que la memoria semántica. Recuerden que la memoria semántica es la relacionada con los conceptos que ha ido acumulando a lo largo de la vida, al igual que la procedimental. Estas, digamos que no sufren un deterioro tan significativo, y más fácil se ve afectada entonces la memoria episódica. Aparece el fenómeno de la punta de la lengua, eso que constantemente, pues, de pronto algunos decimos en algún momento, es que lo tengo en la punta de la lengua, ¿cierto? Ese fenómeno como tal ya lo habíamos visto en adultez media. Aquí pues sigue siendo muy recurrente la aparición del querer nombrar las cosas, pues no encontrar las palabras para nominarlas o para nombrarlas, ¿sí? Y encontramos también pues que hay un deterioro más significativo a nivel de la memoria anterógrada que la retrógrada. Esto quiere decir que hay una mayor posibilidad de que se genere un deterioro frente a la información reciente, ¿cierto? Es más difícil para ellos recordar la información nueva, pues en relación, en comparación con la información más antigua. Entonces, ustedes ven allí que en los abuelos, ¿cierto? En los viejos suele suceder que ellos todo el tiempo estén recordando sus historias, su infancia, su adolescencia, su juventud, pues pareciera también como añorándolo un poco, ¿cierto? Anhelando un poco esto, pero además de eso, para contarnos, compartir de su sabiduría y contarnos pues las experiencias que ellos en su momento tuvieron, esas vivencias que experimentaron, pues también en muchas ocasiones con el ánimo de que evitemos cometer muchos de los errores, pues que ellos saben que hay unos con consecuencias muy significativas, y que ellos al nivel de vida que están, muchos de ellos pues consideran que informándonos a los más jóvenes, orientándonos, aconsejándonos en relación con esas situaciones, pudiera prevenir que se vivan ciertas experiencias. Todos sabemos pues que es difícil que evitemos determinadas cosas en la vida, sin embargo, pues a ellos les agrada y puede ser muy relevante para ellos pues compartir toda esa sabiduría de la experiencia, todas sus historias, y por eso pues suelen recordar más fácil su infancia, su juventud, ¿cierto? Y olvidarse o tener más dificultades a nivel de la memoria frente a los últimos eventos o las situaciones más recientes. Entonces, vamos a hablar ya del desarrollo psicosocial. Empiezo esta presentación del desarrollo psicosocial con una pregunta, teniendo en cuenta nuestro contexto: ¿cuáles son los problemas de salud mental en la adultez tardía? Pues muchos de ustedes ya se han empezado a hacer esa pregunta, muchos de ustedes han vivenciado, como les digo, tienen contacto con adultos mayores, y pues de alguna manera empiezan a darse cuenta de cuáles son esas principales situaciones de afectación de la salud. Bueno, y los que no se han llegado a pensar en eso, ¿cuáles podrían ser? ¿Cierto? ¿Qué situaciones se convierten en factores etiológicos, o que causan o que originan esos problemas de salud mental, y qué hace que esos problemas de salud mental se mantengan? Son preguntas que vale la pena que nos hagamos, ¿cierto? Y que procuremos respondernos. ¿Para qué? Para, pues, precisamente en el marco de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, lo que buscamos es ese envejecimiento digno, ese envejecimiento sano, ese final de la vida de la mejor manera posible, donde ellos puedan impactarnos positivamente, y que no se convierta en ese momento de sufrimiento, de angustia, de dolor, de malestar, y que esas sean las últimas vivencias. Entonces, algunos desórdenes mentales y conductuales que nos nombra Papali allí está pues relacionada con la depresión,
digamos que los adultos tardíos van a tener un 50% de riesgo de padecerla. Hay una vulnerabilidad importante por enfermedades de tipo física, discapacidad crónica, deterioro cognitivo, divorcio, viudez. Bueno, hacer un tratamiento a tiempo, fortalecer los estilos de afrontamiento y los hábitos de vida saludable pudieran disminuir ese riesgo o convertirse en alternativas para el manejo de esta situación, de este trastorno del estado de ánimo, el Alzheimer. Sabemos entonces que se hace referencia al deterioro gradual cognitivo, donde hay un olvido del lenguaje, una afectación en el lenguaje, una alteración en la conciencia, ¿sí? Un cambio en la personalidad, un estado emocional también lábil, una dificultad en la concentración y bueno, también se van perdiendo el control de las funciones corporales hasta que se lleva a cabo la muerte. Pues es un trastorno bastante complicado que trae muchas consecuencias, donde la persona pues va perdiendo significativamente, o sea, dando un deterioro cognitivo muy significativo. Ellos obviamente se ven afectados en sus momentos de conciencia, a nivel también de salud mental, a nivel emocional, y pues no olvidar a los cuidadores y a la familia, que también sufren bastante con esta situación, y que hay que buscar la manera pues de sobrellevarla, de hacerla más llevadera para pues algo que es inevitable, ¿cierto? Que es pues la pérdida de las funciones hasta la muerte. Entonces es un reto al que le interese este tema, es un reto, hay que conocer bastante, es un trastorno que normalmente es de manejo neurológico, en muchas ocasiones psiquiátrico y psicológico, sobre todo para brindar ese apoyo emocional a las familias frente a lo que implica encontrarse con una situación de estas, y también buscar con neuropsicólogo. A veces se brindan esos apoyos para tratar de disminuir al máximo que avance rápidamente la enfermedad, aunque es algo pues inevitable. Demencia, deterioro cognitivo y conductual, pues en términos generales otros tipos de demencia afectan la memoria y en general las funciones cognitivas. En pocas ocasiones dice que son reversibles, ¿cierto? O sea que la tendencia pues es a que sea pues algo inevitable, y pues a veces es ocasionada esa demencia, o sea como consecuencia de el Alzheimer, ya lo habíamos nombrado, y el Parkinson. Otro asunto importante a tener en cuenta desde la perspectiva psicosocial de la adultez tardía es el afrontamiento de la jubilación, ¿cierto? ¿Cómo se va a dar esa preparación, esa preparación para esa parte, para ese final de la parte laboral? ¿Cómo generar esa transición? ¿Cómo realizar una planificación adecuada desde la adultez media? ¿Cómo empezar a generar ese pronóstico y pensar ese proyecto para qué voy a realizar o cómo voy a vivenciar esa adultez tardía, ¿cierto? Cómo se va a programar el tiempo, en vez de pues buscar, la recomendación es que en vez de buscar 100% ocio, pues la idea es planificar las actividades que va a ejecutar, hacer pues como una rutina, construir una rutina, un horario, ¿cierto? Y pues en el día a día colocar ahí o consignar allí las actividades que van a realizar y pues las metas o los objetivos que deberán lograr. Se recomienda que se desempeñe en un campo similar al que trabajaron o donde tengan pues pensadas sus habilidades. Yo no sé ustedes qué tanto han pensado en eso, pues para con sus familias, pero también para sí mismos, que han pensado en este momento de su vida frente a qué se les ocurre, que cómo les gustaría vivir o finalizar la vida, ¿cierto? ¿Cómo vivenciar esa última etapa? ¿Les gustaría dedicarse a qué? Pues en este momento están ustedes avanzando en su proyecto de vida de ser psicólogos, pero en ese momento se imaginan haciendo terapia, igualmente psicología, se imaginan haciendo talleres, se imaginan en la docencia, se imaginan dedicándose a otras actividades. Que se imaginan ustedes a lo que podrían dedicarse según su estilo de vida, según su posición social,
económica también, según sus sueños, según sus proyectos, ¿cómo creen ustedes que pasarían la adultez tardía? Bueno, acá hay una información sobre la jubilación en Colombia. En la situación actual, solo el 10% de las personas pues se van a pensionar y pues el 90% se queda en el camino. Esto pues realmente no es una cifra bastante esperanzadora. Se tienen dos alternativas para cotizar, pues el régimen de prima media con prestación definida, el del Estado, o el de ahorro individual, pues que son los fondos privados. Pues se sabe que tenemos que cumplir en Colombia con unas edades. De lo que se ha hablado últimamente es de la necesidad o la propuesta de incrementar esas edades de jubilación, haciéndonos pues un poco más difícil poder acceder a eso. Jubilación en términos económicos, ¿cierto? Todo lo que nosotros llevamos cotizando en el medio laboral, tener la posibilidad que después de determinada edad, hasta el momento está 57 años en las mujeres y 62 años en los hombres. Pues sí hay unos cambios frente a eso, es decir, prolongar las edades de jubilación, pues cada vez va a ser un poco más difícil llegar y disfrutar pues de esos ahorros, digámoslo así, de por vida. Ahí está pues la inquietud también para que nos pensemos sobre esos apoyos de las propuestas del gobierno, y eso pues el impacto que podría traer no solamente a nuestros padres que están en ese proceso, seguramente los que trabajan de cotizar para la pensión, sino pues seguramente para nosotros, los que estamos un poco más jóvenes y vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Según estas cifras, está un poco complejo eso. Bueno, en el desarrollo psicosocial muchos ancianos reexaminan sus vidas, completan asuntos inconclusos, deciden buscar la manera de canalizar mejor sus energías, también buscan la manera de planear pues cómo pasar sus últimos días. Muchos de ellos, como les he dicho, desean dejar un legado, transmitir una sabiduría, transmitir una experiencia, y algunos pues se encuentran consigo mismos, se confrontan y empiezan a ver la necesidad de realizar cosas pues que ellos cuando estaban más jóvenes por alguna razón la postergaron, no las hicieron, y que en este momento pues antes de que finalice su vida pues lo planifican así, buscan la manera de lograrlo. Frente al tema de la identidad, hablamos de los modelos de los 5 rasgos o los 5 factores. Este modelo pues enfatiza en la estabilidad fundamental de la estructura de la personalidad. Hay otro enfoque que es el de Baltes, pues que es el de ciclo vital, en el que se basa Papalia. Buscan factores que puedan contribuir al crecimiento personal. En todo caso, de acuerdo a los teóricos pues de etapas normativas, el crecimiento también va a depender de las tareas psicológicas que ellos realicen en cada una de las etapas de su vida, y pues esa identidad se va a ver fortalecida o no dependiendo pues de los saludables emocionalmente que hayan atravesado, digámoslo así, cada una de las anteriores etapas. En esta parte del desarrollo psicosocial es importante nombrar la etapa que propone Erikson frente a cómo se da esta dimensión del desarrollo, que se llama integridad del yo versus desesperanza. Entonces es la oportunidad de encontrarse con integrar el yo, ¿sí? Evaluar, sintetizar, aceptar la vida, disfrutar de los resultados de su vida, aceptar lo que no haya podido realizar por X o Y razón, o las vivencias que la vida, los retos se haya presentado, o entrar en un momento de desesperanza, de tristeza profunda, de angustia, de depresión. Todos estos son síntomas de depresión, pues frente al no asumir lo que implica estar en la vejez o en la adultez tardía. Se esfuerzan por lograr un sentido de coherencia e integridad en lugar de rendirse ante la desesperación por su incapacidad de revivir el pasado de manera diferente. Yo pienso que esas es de las cosas más complejas que se vivencian en esta etapa, esa dificultad para aceptar la realidad, para aceptar los cambios, para aceptar lo propio de la etapa, y ese anhelo y ese deseo por
cosas por volver a ser joven, porque tenía la piel no sé cómo, porque podía ver, podía escuchar, podía moverme y no acepta la vivencia de su etapa como tal, sino anhelan, añoran esas otras cosas que ya no pueden tener de ninguna manera y pues se convierten en sentimientos de nostalgia que al no poder tener, pues se transforman en desesperanza. Entonces, ahí están las dos opciones: o me integro, me acepto, reconozco lo que tengo, lo que he vivido y lo que sí puedo hacer, o me lleno de nostalgia, de tristeza, de añoranzas, de angustias por lo que no pude hacer y por el pasado, o por las consecuencias de mis acciones. Me lleno de culpa y de malestar y termino desesperanzándome y pues pasando un final de la vida pues no, seguramente no con la mejor calidad. Erickson decía lo siguiente: la sabiduría significa aceptar sin grandes arrepentimientos la vida que a uno le tocó. Aceptación. Esa palabra es bien, bien clave, no solamente en esta etapa, sino que pensaría yo en todos los momentos de la vida. Aceptación. Sin detenerse demasiado en lo que debería haber hecho, ni en lo que podría haber sido, ¿cierto? Entonces, sabiduría, según la perspectiva de Erickson, implica aceptar sin arrepentimientos, sin mirar hacia atrás y decir, debí haber hecho esto o pudo haber sido así. Porque esos sentimientos y esos pensamientos muy seguramente no van a favorecer en nada a ese final de la vida saludable, sino que al contrario va a traer repercusiones a nivel mental, a nivel emocional, pues que no sirven de nada. Sirven para malestar y para angustias y pues para el legado que se va a dejar a las personas que se convierten en cuidadores. Van a quedar con la sensación de que usted es así, de que usted fue así, y no van a quedar con lo mejor de sí, ¿cierto? Aceptar la imperfección en el yo, en los padres y en la vida es como la sugerencia y lo ideal. ¿Qué sería entonces envejecer de manera exitosa? Pues acá hay una imagen muy intencionada, ¿cierto? Ahí lo dejo pues para que ustedes lo analicen. ¿Eso para usted es envejecer de manera exitosa o qué es? En la actualidad, el envejecimiento exitoso y envejecimiento óptimo son términos controvertidos porque implican una forma correcta, entre comillas, o mejor de envejecer. Sin embargo, es evidente que algunos ancianos obtienen más de la vida que otros, pues es claro eso. Hay unos modelos de envejecimiento exitoso u óptimo. Hay varias teorías. Está la teoría del retiro, pues que es propuesta por Cumming y Henry, y sostiene que el envejecimiento exitoso se caracteriza por el alejamiento mutuo entre el anciano y la sociedad, ¿sí? Y es pues brinda la opción de pensarse sobre la necesidad de centrarse más y darle más relevancia a sí mismo. Según esta propuesta, es la mejor manera o la manera más exitosa de envejecer. Según la teoría de la actividad propuesta por Naugaret, sostiene que para envejecer con éxito, una persona debe mantenerse tan activa como le sea posible. Y según la teoría de la continuidad propuesta por Ashley, sostiene que para envejecer con éxito la gente pues deberá buscar la manera de mantener un equilibrio entre la continuidad de la vida y los cambios que se van presentando en las estructuras pues tanto internas como externas de la vida, ¿cierto? Esa es pues como la propuesta, esos 3 modelos de envejecimiento óptimo. ¿Cómo afrontar entonces la vejez? Las estrategias de afrontamiento que los seres humanos debemos de ir adquiriendo a lo largo de la vida y que van a convertirse en esa, digámoslo así, en esa manera de nosotros enfrentar cada situación de la manera más sana y más adaptativa posible, es adquirir e ir acumulando estrategias de afrontamiento. Pues nos dice que en la vejez cómo operarían estas. Incluye cualquier pensamiento o conducta de la persona para tratar de adaptarse pues al estrés, y no solamente adaptarse al estrés, es decir, aprender a vivir con el padecimiento. No es
tanto eso, sino adaptarse a los cambios, a las situaciones y buscar pues la manera de aliviarlo, ¿cierto? Independientemente de si funciona o no funciona, pues lo ideal es que sería utilizar mecanismos más eficaces. El afrontamiento es un proceso dinámico en evolución, por tanto, elegir la estrategia más apropiada requiere pues una revaloración entre la persona, el ambiente, analizar qué sería lo más conveniente, lo que no, y ir pues fortaleciéndose, creando como una especie de caparazón para enfrentar las cosas que se vienen más adelante en la vida. Hay un modelo de valoración cognitiva. Bueno, este modelo de Lazarus y Folkman sostiene que con base en la valoración continua de las situaciones, si son amenazantes o no, si tienen solución o no, las personas con base en esto elegirán estrategias apropiadas de afrontamiento que les va a permitir o no manejar situaciones pues que pone a prueba sus recursos. El afrontamiento, las estrategias de afrontamiento son supremamente relevantes. Nosotros desde la psicología cognitiva todo el tiempo estamos trabajando en esto porque la idea es que las personas cada vez sean capaces de buscar alternativas de solución para sus problemas, que encuentren esa manera más eficaz de hacerlo, ojalá de manera independiente, y que pues frente a las adversidades no se angustien y se les cierre el mundo y se les acabe el mundo, sino al contrario, hagan uso de estas estrategias o adquieran, aprendan otras, pues para que aprendan a afrontar las situaciones de la vida. Y en esta etapa sí que es necesario hacer uso de ese afrontamiento. El afrontamiento centrado en el problema se dirige a eliminar, manejar o mejorar una condición estresante. Predomina cuando una persona ve una oportunidad realista de cambiar la situación. Lo que les he dicho, ver cada una de las dificultades o de los obstáculos no como problemas angustiantes y que van a acabar conmigo y con mi vida, sino al contrario, verlos como oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. El afrontamiento centrado en la emoción es de tipo paliativo, se dirige a sentirse mejor, manejar o regular la respuesta emocional a una situación estresante, pues con el ánimo de aliviar un impacto físico o psicológico. Predomina cuando una persona concluye que poco o nada puede hacerse frente a una situación. Pues hay dos formas de reaccionar: una de manera más proactiva, que busca ayuda social, y una manera más pasiva, pues que evita, niega o suprime la emoción. ¿En qué situaciones podemos ver un estilo de afrontamiento basado en el problema y basado en la emoción? Pues vale la pena que nos pensemos en eso. Al parecer, entonces, los viejos muchachos desarrollan con la edad, digámoslo así, una mayor capacidad de estrategias de afrontamiento. Tienden a usar el afrontamiento centrado en el problema, pero también son más capaces que los jóvenes de usar la regulación de la emoción cuando la situación lo requiere, así como cuando la acción centrada en el problema es inútil o contraproducente. Entonces esa es como la tendencia de los viejos, tener mayores estrategias de afrontamiento. Se supone que deberían tener mayores capacidades de enfrentar las situaciones cotidianas y el estrés, y pues son capaces de tener ese afrontamiento centrado en el problema. Para que vamos finalizando esta parte, pues vale la pena nombrar las principales problemáticas a las que se enfrentan las personas que están en la adultez tardía. Ustedes también lo han nombrado en sus proyectos de aula. Algunos de ustedes han nombrado el abuso, la pobreza, el abandono, la violencia, la enfermedad como principales problemáticas que van a hacer pues seguramente que este final de la vida no sea lo más favorable posible. Pues de por sí ya tienen unos deterioros, de por sí ya tienen unos retos, de por sí ya tienen unas condiciones muchos de salud, y además de eso pues se complica con estos otros factores. Entonces hay que pensarnos frente al cuidado de los ancianos, cómo hacer para mitigar esas problemáticas que son tan evidentes y que incluso los mismos hijos o los mismos familiares son los que las propician, ¿cierto? Entonces el maltrato a los ancianos, por ejemplo, el maltrato en términos de violencia física,
con la intención de lastimar, o el abuso psicológico y emocional, pues hablando de insultos, amenazas, reproches, todo lo que pronto no le pudieron decir y pues no sé, no lo sana la persona, sino que pues aprovecha el estado de vulnerabilidad para hacerlo, explotación material, malversación de dinero, de propiedades, pues lo que pudieran tener las personas empiezan a hacer uso pues como de la pensión, de las propiedades, del dinero y pues aprovecharse un poco de eso. O puede ser también por negligencia, es decir, pues que intencionalmente no satisfagan las necesidades que puede tener un anciano, sobre todo los que dependen, sea económicamente o físicamente, de otras personas. El abandono, la falta de cuidado, la violación de sus derechos, pues son formas de maltrato según la ley 1850 de 2017, pues una ley relativamente nueva. Relaciones personales en la vejez. La mayoría de los ancianos enriquecen sus vidas con la presencia de familiares y amigos de largo tiempo. Aunque los ancianos vean con menos frecuencia a estas personas, las relaciones personales continúan siendo mucho más importantes y seguramente ahora mucho más que antes. ¿Sí? Las relaciones personales en la vejez con la pareja, si aún tienen la posibilidad de compartir con ella, con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, con los hermanos, con los amigos, pues son muy importantes para ellos, ¿cierto? Y en este momento se convierten en su red de apoyo más importante y más significativa.